Viajeros que guardan sus palabras en su mochila. Viajeros. De llegar y acabamos de comer y vamos a disfrutar la ciudad de Madrid. Bueno, pues yo estuve en Japón. Un viaje más. Y de tanto en tanto la abren palabras para compartirlas. Me había ido de mochilera con amigos por el Entrevista. A contarle a los demás. En De Tanto Andar. Si uno pone en su navegador lavidadeviaje.com y entra al blog de La Vida de Viaje, se va a encontrar en su home con el siguiente título: 5 razones para cruzar los Andes en bici desde Bariloche. Nos pareció como el inicio de una historia interesantísima, por eso decidimos comunicarnos con Andrés de La Vida de Viaje para que nos cuente sobre esta experiencia. Te saludo nuevamente, Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Qué bien que se escucha hoy, ¿eh? Ahí está, impecable, con potencia. Ahí vamos. Con potencia. Bueno, vamos a meternos en este tema. 5 razones para cruzar los Andes tiene que ver con una experiencia que hicieron ustedes junto a Jime desde Bariloche. Contanos cómo fue eso. ¿Estaban por Bariloche? ¿Tenían bicicletas por ahí? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Sí, estábamos en Bariloche. Hacía ya un par de meses que no estábamos tocando las bicicletas porque fue justo durante el verano y marzo, principios de abril, que decidimos hacer una nueva aventura que era darle la vuelta a Nahuel Huapi en kayak. Entonces, justo coincidió que habíamos terminado toda esa travesía de 16 días y 350 kilómetros ahí navegando uno de los lagos más lindos. Esperá. Me la tirás así, no te la voy a dejar pasar. 16 días arriba de un kayak. Sí, a ver, con sus respectivos parates, campamentos, descansos, tardes de mate, sí, a nuestro estilo, que es haciéndolo despacio y disfrutando. Fue como para romper un poco la rutina de la bici. Ya hace 3 años que estamos viajando en bici y bueno, surgió la posibilidad de hacerlo y encaramos este nuevo proyecto y estas nuevas aventuras. Entonces ahí ya estábamos en Bariloche y también teníamos todo lo que era el equipo de la bici, porque eso ya era lo del anterior proyecto. Y bueno, surgió una invitación que ahí la empresa que hace este servicio de navegaciones por el Nahuel Huapi y el lago Todos los Santos nos invitó a ver si queríamos hacer esa experiencia y ni la dudamos. Chequeamos un poco el pronóstico, no estaba bueno el pronóstico, iba a ser frío, iba a llover, pero bueno, dijimos que iba a ser un condimento más para ponerle un poco de pimienta a este cruce. Y bueno, preparamos las bicis, las alforjas y fuimos ahí a Puerto Pañuelo para embarcarnos y empezar toda esta travesía. Puerto Pañuelo es un lugar de Bariloche cercano al centro, se vende también como excursión si uno lo quiere hacer para navegar allí. Llegaron a Puerto Pañuelo, se subieron a un barquito y ¿qué pasó? Ese barco nos volvió a meter en el brazo Bles, es uno de los brazos más lindos que tiene el Nahuel Huapi. Un par de semanas antes la habíamos pasado muy mal con los kayaks en ese brazo por un día de viento y fue uno de los miedos más grandes que tuve en mi vida. Pero esta vez estábamos arriba de un catamarán gigante a donde las olas no se movían, no hacía nada, pero era lindo ver de vuelta ese mismo escenario desde otra perspectiva. Y después de Brazo Bles, el catamarán te deja en Puerto Bles, que es el fondo del brazo, y ahí ya una vez que uno está ahí, baja las bicicletas y ahí empieza un poco la travesía. La primera parte son solamente 5 kilómetros más o menos, que se pedalea siempre bordeando el río Frías, y se llega a Puerto Alegre, que ahí es donde se encara una segunda navegación cortita de unos 20 minutos por el lago Frías, que también es un lago que está como metido ya entre medio de la cordillera. Y lo más lindo que tiene este cruce de los Andes es ver esa transición en cuanto a la vegetación. Cuanto más uno se va acercando a la cordillera, todo se va volviendo mucho más verde, más exuberante, más la famosa selva valdiviana. Es una selva fría, pero de patagónica. Y bueno, después del que uno navega el lago Frías, ahí llega la aduana argentina, donde después de hacer los trámites, ahí empieza el verdadero desafío con la bicicleta, que es llegar hasta Lito, que como sabrán, todos los límites y los hitos que nos dividen con Chile son siempre los puntos más altos. Entonces, todo cruce de los Andes hacia el país hermano siempre tocas el punto más alto de la cordillera. Y bueno, ahí empiezan unos 10 kilómetros más o menos de casi una pared, que en la bici lo hicimos caminando. Prácticamente veníamos con muy poco estado físico después de 2 meses de parate y costó con la lluvia y todo, pero bueno, llegamos hasta ahí, hasta Lito.
que es un lindo lugar, que ya es la bienvenida al Parque Nacional Pérez Rosales del lado chileno. ¿Todo esto lo hicieron en un solo día o ya hubo algún campamento en el medio? No, hasta acá viene siendo todo cercano al mediodía. Desde que salimos a las 9 de la mañana de Puerto Pañuelo, son navegaciones cortitas y hasta llegar a Lito más o menos se hace al mediodía. Nos habían pasado los horarios de la lancha y el segundo catamarán que salía del lago Todos los Santos tenía un horario, creo que era a las 4 de la tarde. Y nosotros es como que un poco al principio salimos con la idea de agarrar ese catamarán, pero después a medida que íbamos avanzando, subiendo la cordillera y nos dimos cuenta que no íbamos a llegar, medio que relajamos un poquito y después nos dimos cuenta que no tiene sentido eso, el correr los horarios de los barcos, cuando tranquilamente vos podés tomarte el barco que le siga al día siguiente o en 2 días después o 3 días después. Son pasajes abiertos, que eso fue el dato que nosotros no teníamos, pero ahora recomendamos justamente eso, que cuando uno empieza a hacer el cruce a Chile lo haga tranquilo, que es lo que verdaderamente disfrutamos ahí del paisaje, porque estás todo el tiempo viendo volcanes, cruzando arroyos, cruzando ríos. Es muy muy lindo el recorrido y no tiene sentido estar corriendo un barco que sale a las 4 cuando te lo puedes tomar al otro día a las 4 de la tarde. Bien, del lado chileno ya cuesta arriba caminando. Del lado chileno es todo bajada. Una vez que uno llega a Lito, claro, al punto más alto, es del lado de argentino hacia Chile, y una vez que llegaste a Lito, los restantes 27 kilómetros, 25 kilómetros más o menos, la mayoría es todo bajada y bueno, esa parte es como un tobogán que se disfruta muchísimo. Hay que ir con cuidado porque son pendientes bastante pronunciadas, es de ripio, mucha curva y contracurva, y si te dejas llevar un poco por la adrenalina y ese tobogán puede que termines mal, así que siempre recomendamos ir con cuidado en las bajadas, que es donde suelen pasar los accidentes. ¿Hay que ir con el freno medio apretado o se la banca sin el freno pedaleando despacio? Siempre te diría que estás siempre con el freno de atrás a medio freno, o sea, todo el tiempo frenando, porque si no agarrás velocidad muy rápidamente. Y después también lo recomendable es, para no solamente exigir el freno trasero, también ir usando con cuidado el freno delantero, como para que la bici realmente frene, no con las bicicletas más las alforjas y tu peso. Muy rápidamente agarrás velocidad y después no tenés margen de error ahí. 25 kilómetros que hicieron, ¿en cuánto tiempo? En un par de horas, porque también es mucho ripio suelto y por más que quieras ir rápido no podés. Imagínate que, no sé, aunque sea todo bajada, la velocidad promedio habrá sido de unos 14 kilómetros por hora más o menos, y a eso sumale el parar a sacar fotos y bueno, hacía mucho frío también, así que la lluvia complicó un poco el tema, pero más allá del clima, el lugar, vimos fotos después de gente que lo hizo en verano o cuando no llovía y hacía frío, y realmente es espectacular, así que ese es otro dato por ahí a tener en cuenta. A la gente que lo quiera hacer es que antes de sacar pasaje y antes de tomar la decisión de hacerlo, se quede ahí por Bariloche chequeando bien el clima, cosa que le toque en un par de días lindos. Bien, bajaron estos 25 kilómetros, 25, 27 kilómetros, bajaron, ¿y cómo siguió la historia ahí? Llegás a Peulla. Peulla. Peulla es una villa turística, viven muy pocas personas, todas las personas que viven ahí trabajan con turismo, porque hay 2 hoteles grandes, y si no trabajan en el barco que llega todos los días hasta Peulla, donde manejan los micros que hacen el cruce de los Andes también en micro. Creo que viven alrededor de 50, 70 personas nada más, todos trabajadores de la misma empresa. La villa es muy linda, tiene también muchas actividades para hacer de turismo aventura. No tiene lugar para poder acampar, ese es un dato por ahí un poco negativo, pero bueno, uno siempre se las rebusca y pidiendo permiso en el guardaparque o atrás de algún mercadito o eso siempre se puede, porque al ser una villa muy turística, los hoteles son hoteles muy caros para otro tipo de turismo más 4 o 5 estrellas y bueno, no es acorde a nuestros presupuestos. Pero pudimos acampar ahí, pasar la noche, comer en el comedor ahí de una familia que hace comidas, y al otro día nos levantamos y también no pudimos recorrer mucho porque lo que llovía era terrible, y a eso de las 4 o 3 de la tarde ya estábamos en el puerto esperando que salga el segundo catamarán, que este sí es un poco más largo porque cruza todo el lago Todos los Santos, y lo lindo de ese cruce es que vas viendo tanto el Cerro Tronador como el volcán Osorno también, y bueno, Chile es una zona de muchos volcanes, más toda esta parte,
y en toda esa navegación también se ven otros 3 o 4 volcanes, lo que lo vuelve como una navegación muy pintoresca. Y eso te deja en Petrohue, y ahí es donde termina la tercera navegación de toda esta historia. Bien, la historia después continúa por tierra, porque me contabas, y también lo veía ahí en el blog, que cruzaron por el sur y volvieron hacia Argentina por el norte, o sea que hicieron un recorrido también por Chile hacia arriba. Hacia arriba, tal cual. Como te decía antes, no lo hicimos quizás en la mejor época, ya estaba haciendo mucho frío, estaba lloviendo mucho, pero si alguien toma la decisión de hacer este cruce en verano, que es obviamente la época recomendable, o en primavera, una vez que uno llega a Petrohue, bueno, ahí tenés el volcán Osorno a tu derecha, que lo vas a ver por unos cuantos días, porque va a estar siempre ahí acompañándote, y una vez que vos agarrás la ruta que te lleva a Ensenada, que ahí llegás al lago Llanquihue. El Llanquihue es el 4º lago más grande de Chile, o sea, se imaginarán que también es una linda postal, y desde ahí tenés 2 opciones, o podés ir para el norte, para volver a Argentina por el paso Cardenal Zamoré, que es un recorrido muy muy lindo, que es el que hicimos nosotros, o si tenés más días como para poder pedalear un par de semanas más y bastantes kilómetros más, agarrás para el sur, y una vez que agarrás desde Ensenada para el sur, vas a empalmarte con la Ruta 7, y la Ruta 7 es la famosa carretera austral, que vendría a ser como la 40 nuestra, pero del lado de Chile, que cruza toda la Patagonia, va cruzando fiordos, diferentes parques nacionales, volcanes, selvas, y es una ruta que se la recomiendo a cualquier amante de la bicicleta o a cualquier viajero, ya que es un destino que viene gente de todo el mundo a recorrerla. Pero bueno, para eso necesitas 2 meses y pico más o menos de viaje, porque son 1500 kilómetros en bicicleta, lo cual es otra historia. Nosotros no estábamos en condiciones de calendario ni de tiempos como para hacerlo, entonces nos fuimos para el norte. Y para el norte lo que está lindo es que cruzás el Parque Nacional Puyehue, que también es otra... A ver, Chile tiene muy lindos paisajes y es una cordillera diferente, porque la misma cordillera de nuestro lado es más seca, y justamente por los vientos húmedos del oeste llueve muchísimo del lado chileno, entonces ahí te encontrás con helechos, árboles, bosques, cascadas, y bueno, y volvimos por ahí, siempre bordeando el volcán Osorno, el lago Rupanco, que es otro lago muy muy lindo, que tiene un volcán, que es el volcán Puntiagudo, después el Puyehue, y ahí empezás a subir lentamente la cordillera, y tiene un montón de paisajes, un montón de recovecos a donde meterte, y son solamente 200 kilómetros. Eso es lo que tiene, ¿no? La intensidad de las cosas. Quizás cuando viajas por Argentina, al ser más largo todo y muchas distancias, es muy difícil encontrar toda esta intensidad de lagos, volcanes, selva, todo en tan solo 200 kilómetros. Y es una vuelta realmente recomendable para cualquier cicloviajero que quiera empezar a tener este tipo de experiencias. A ver, van las siguientes preguntas. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer el recorrido que hicieron ustedes? Desde Bariloche, haciendo todo este trayecto y volviendo por el norte. Para disfrutarlo y hacerlo despacio, más o menos en una semana estaría bien. Bien. ¿De cuánto presupuesto hablamos aproximadamente? Aproximadamente. Bueno, eso depende mucho de cada uno, ¿no? Hay gente que quiere por ahí dormir en hostels o en hospedajes, y otros que van con carpa o acampan al aire libre. Pero solamente gastando en camping y en comida, más o menos, calculale en argentinos unos 300 pesos por día. Por persona. Por persona, comiendo bien, o sea, durmiendo bien, y todos los lujos de lo que es viajar en bicicleta. Es muy poco dinero, 300 pesos por día para hacer un trayecto así, lo veo como muy poco dinero. Me llama la atención. Sí, lo que encarece... Sí, a ver, viajar en bicicleta es sumamente barato. Con solamente comer, ya está. Entonces, depende de lo que cada uno quiera comer o cuáles son sus gustos. Lo que puede encarecer un poco todo este circuito es justamente el cruce de las 3 navegaciones con la empresa que lo ofrece, que si mal no recuerdo, en la época que lo hicimos nosotros estaba cerca de 1.500 pesos todo ese servicio. Las 3 navegaciones, sí, todo eso estaba a 1.500 pesos el cruce. Bien, y el estado físico, ¿qué tanto tiene que estar uno entrenado para poder hacerlo? O alguien que habitualmente no hace más, lo digo por mí, que jugar al fútbol una vez por semana lo puede hacer tranquilamente. A ver, es como todo, cuanto más entrenado estés, más fácil te va a resultar ese día a día.
pero tranquilamente uno lo puede hacer sin tener un estado físico pleno ni ser alguien muy habitué de la bicicleta. Quizás te va a costar más, los trayectos que puedas hacer por día van a ser más cortos, quizás en vez de tardar una semana tardes 10 días, pero siempre el ritmo se lo vas poniendo vos, de acuerdo a tu estado físico. Y también es eso, no necesariamente siempre es estar encima de la bicicleta y pedalear. Tranquilamente uno se baja, camina, cuando una subida se hace muy larga, y realmente hemos conocido gente que sin tener ningún tipo de experiencia, ni estado físico ni nada, se tiró a hacer largos viajes y siempre llegó a destino. Entonces es cuestión, viste, de encontrar ese equilibrio. Siempre recomendamos salir un poco entrenado o estar acostumbrado a hacer por lo menos 20 kilómetros en bicicleta, 30 kilómetros al día en bicicleta, que no es mucha distancia, se puede hacer en Buenos Aires tranquilamente pedaleando un poco por los bosques de Palermo, entonces tampoco es que hay que ser, viste, muy atleta para hacer este tipo de cosas. Bien, y el tema de la bicicleta, ¿qué clase de bicicleta tiene que ser? ¿Puede ser una bicicleta, una mountain bike común, o tiene que tener determinadas características para que no la pases mal? Mountain bike común, no hace falta que sea ni una bici cara ni muy tecnológica, bicicleta con 24 velocidades ya estamos bien. Si tiene suspensión delantera para este tipo de caminos de mucho ripio, pozo, siempre viene bien. El tema del freno es importante, frenos V-Brake ya está perfecto, si es con freno a disco no hay drama. Y después lo importante para este tipo de travesías es que tenga portaequipaje bien puesto, ahí que se pone en la parte trasera de la bicicleta, para ahí poder cargar la carpa, los equipos en alforjas y poder tener todo lo necesario, ya sea de ropa, comida, agua, carpa, bolsa de dormir, todo lo necesario como un poco también para la vida de campamento sobre la bicicleta y no estar cargando una mochila, que eso es lo que nunca se tiene que hacer cuando uno elige ponerle viajar en bicicleta. O sea que te iba a preguntar justamente eso, no mochila, claro. No, la mochila nada. O sea, cuando vos estás haciendo este tipo de travesías en bici, te puedo asegurar que si tenés el celular en el bolsillo, a los 10 kilómetros ya te molesta el celular en el bolsillo. Entonces imagínate si a eso le sumamos una mochila de 40 litros o la capacidad que sea en la espalda, cuando vos ya de por sí la bici implica estar inclinado hacia adelante. Entonces, todo lo que sea peso y equipo siempre, pero siempre va en la bicicleta, que vas a hacer que ni lo sientas. Entonces, ni lo sientas, no, se siente el peso, pero es muy distinto al tenerlo encima cargándolo en mochila. 2 preguntas más, Andrés. ¿Hay camping suficiente como para, en este trayecto que estás contando, como para acampar o hay que hacer la del mercadito, como decías vos, la de atrás del mercadito? Sí, en Peulla no hay camping, pero el guardaparque es buena onda y te deja ahí acampar. En Ensenada, que sería como la segunda noche, sí tenés camping. Después cuando se bordea el lago Yanquihue, que también te puede llegar a agarrar la noche y camping, pero después, una vez que uno empieza a emprender la vuelta, en el medio ahí no te queda otra que hacer noche en la ruta, pero la gente es muy hospitalaria, están muy acostumbrados a ver ciclistas por toda esta zona, entonces ya saben que seguramente un ciclista va a llegar a tocarles la puerta en algún cruce de ruta, donde casi siempre te agarra la noche. Y después cuando uno vuelve por el norte, bordeando el lago Puyehue, también ya entra en una zona muy turística, y tenés muchísimos camping ahí, así que no hay drama en ese sentido. Quizás después se puede llegar a complicar si te agarra la noche cuando uno emprende otra vez cruzar la cordillera, que tiene que tener en cuenta los horarios de la aduana, porque si no es como que tenés que sí o sí dormir ahí en la aduana acampando en algún lugar donde te dejen para recién al otro día poder hacer el cruce. Y eso es medio un garrón, ¿no? Y a ver, la bicicleta, lo más garrón que tiene el viajar en bicicleta es estar corriendo horarios y calendarios. Entonces, por ahí lo mejor es ir un poco planificando eso y decir, bueno, llego lo más temprano posible, duermo antes de llegar al límite con Chile para hacer los trámites temprano y que después me quede todo el día para hacer el cruce. Pero igual también, como te decía antes, es una zona que están muy acostumbrados a recibir ciclistas y es como que también ya se comunican entre las dos aduanas avisando que está saliendo un ciclista y que puede que no llegue antes de que se cierre, cosa de que tenga validez tu cruce y no quedes ilegal en el medio a la burocracia, ¿no? Entonces sí. te esperan al otro día tranquilamente y te hacen como un poco esa excepción, pero siempre hay que avisar porque no sea cosa que quizás uno intenta llegar al otro lado, no se avisó a la aduana lo que uno iba a estar haciendo, entonces al otro día cuando llegás al otro puesto de migraciones
depende de quién te toque atrás del mostrador, te puede hacer quilombo o no, pero preguntando y avisando siempre suelen ser buena onda. La última, ¿avión para llevar la bicicleta de aquí hasta Bariloche o micro? ¿Qué fácil? ¿Cuáles son las facilidades para trasladar la bicicleta, para no tener que ir en bicicleta estos 1000 y pico de kilómetros que son hasta... No, olvídate, eso ya es otra historia. Ya Sí. si hay que ir en bicicleta hasta Bariloche, ya estamos hablando de 2 meses de viaje. Claro. No, a ver... Lo más fácil para irte a Bariloche hoy, teniendo en cuenta precios y horarios, la cantidad de horas es el avión. No justifica irte en micro porque hay una diferencia muy poca de plata y también es raro, pero es mucho más fácil llevar la bicicleta en un avión que en un micro. O sea, llevas la bicicleta ahí a donde haces el check-in y equipaje. Acá está mi alforja. No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. La tenés que desarmar. La tenés que llevar lo más desarmada posible. Para darte una idea, lo mejor es ir a alguna bicicletería del barrio o lo que sea para pedirle la caja donde a ellos les llegan las bicis nuevas. Entonces vos sacándole la rueda de adelante y la rueda de atrás, ya tranquilamente metés el cuadro, metés las 2 ruedas, le tenés que un poco girar el manubrio para que quede lo menos ancha posible. Y después aprovechás esa caja para mandar la bolsa de dormir, la carpa, el equipo, o sea, todo lo que vos tenés que necesitar para hacer la travesía, lo metés todo dentro de esa caja. La cerrás bien con cinta, bien embalada. ¿Es una caja de cartón? Una caja de cartón, es muy parecida a la que vienen los plasmas, los LED, ¿viste? Sí. Pero más grande, para el tamaño de una bici. Y bueno, metés la bicicleta ahí y sí, una vez que llegás al aeropuerto, seguramente te vas a exceder en el peso un poco, entonces tenés que pagar una diferencia creo de 300, 400 pesos creo que es, más o menos, pero llegás a Bariloche, la buscás como si fuera un equipaje normal y ya está, ahí ya tranquilamente si tenés ganas y las herramientas las tenés todas encima, podés desarmar, armás tu bici en el aeropuerto de Bariloche y ya salís pedaleando al aeropuerto. Si uno quiere saber más sobre este viaje o sobre el otro que quedó picando por ahí, esto de los 16 días recorriendo el Nahuel Huapi, tiene que entrar a lavidadeviaje.com. Andrés, como siempre, un placer. No, muchas gracias y bueno, cualquier cosita, acá está. Un abrazo grande, mi amigo, saludos. Dale, un abrazo, chau. Ahí lo teníamos, Andrés, de La Vida de Viaje, contándonos sobre las razones y cómo hacerlo, ¿no? Este trayecto de Bariloche hacia Chile y después volver a cruzar desde el lado chileno al argentino por el norte. Nosotros entramos en los últimos minutos del programa de hoy.